Increíble descubrimiento. La valentía oculta de una criada cambia su destino para siempre. El polvo del desván se mezclaba con los ecos de un pasado olvidado mientras Valeria hojeaba los objetos desechados que reposaban sobre estantes viejos. Cada trapo que movía parecía susurrarle secretos de un mundo ajeno al que ella, con su uniforme de criada, no estaba destinada a pertenecer. Su pulgar se detuvo en una cubierta de cuero desgastada, el símbolo de una vida que había sido, de un legado que ella desconocía. Abrió el diario de su abuela y el mundo se volvió diferente. Entre aquellos escritos, Valeria descubrió la fuerza de una mujer que había roto barreras en un campo que se le negaba. Los sentimientos se agolpaban en su pecho. ¿Por qué su familia jamás habló de ella? Una científica en tiempos en que las mujeres eran solo sombras de sus esposos. Valeria sentía una calidez familiar en aquellos hierros escritos, pero también la punzada de un vacío. ¿Qué hubiera sido de ella si nadie le hubiera ocultado esa historia? Se sentó en el suelo polvoriento, el corazón agitado, la mente repleta de pensamientos confusos. La opulencia de los Fernández pesaba sobre sus hombros, recordándole su lugar en el hogar, y su anhelo de libertad se volvía un eco cada vez más fuerte. Mientras la rutina diaria de la casa la rodeaba, su deseo de estudiar ciencias crecía en secreto. La idea de inscribirse en la universidad fulguraba en su mente como una estrella distante, brillante pero inalcanzable. Sin embargo, la presión de los Fernández seguía constante, como un puño apretado en su estómago. Valeria, olvida esos sueños. Resonaban sus palabras, pero a cada día que pasaba y leía el diario, se sentía más satisfecha y furiosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, una crisis llegó a su vida. El doctor Salazar, un anciano científico que vivía en su barrio, la vio limpiar en las calles y notó la chispa en sus ojos. Se ofreció a enseñarle, a mostrarle el camino, pero cada visita a su pequeño laboratorio era un recordatorio del abismo entre su mundo y el de los Fernández. La familiaridad de las paredes de la casa contrastaba con la emoción del laboratorio, y cada paso hacia la educación parecía un acto de traición a aquellos que la habían alimentado y vestido. Mientras se acercaba el día de su primera presentación académica, el lazo del miedo se ajustaba cada vez más. La familia Fernández, al enterarse de sus intenciones, comenzó a lanzar sombras sobre sus sueños, susurros en la mesa que la dejaban temblando. No es tu lugar, Valeria. Eres una criada, deberías comportarte como tal, le decían sus ojos mirándola con desdén. La opresión pesaba sobre su pecho mientras su voz se ocultaba tras sus miedos. Finalmente, una noche, se produjo el estallido. En medio de una cena formal, sintió que el vapor asfixiante de los comentarios ridiculizaban su intención. Su mente se nubló, pero, de repente, tomó aire y, con una valentía que no sabía que poseía, se levantó. No soy solo una criada, gritó, sintiendo que el mundo a su alrededor se paralizaba. La mirada de sus patrones se tornó en shock absoluto, y la tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. ¿Sería este su momento de rebelarse? Las palabras aún estaban en su garganta, pero Valeria sabía que el camino hacia su destino estaba a punto de despegar, aunque el precio a pagar era opaco e inquietante. El aire denso del comedor se tornó electrizante después de su grito. Las miradas de los Fernández eran dagas que atravesaban su seguridad, sin embargo, Valeria no retrocedió. En un instante, decidió que su voz debía ser escuchada. Aquella decisión marcaba un momento clave en su vida, la lucha por sus sueños comenzaba a cobrar forma. Sintió una mezcla de adrenalina y temor. Sabía que había cruzado un umbral y que el paso no podía deshacerse. La cena, antes animada por risas y conversaciones superficiales, se tornó en un silencio sepulcral. La familia, paralizada por la osadía de una criada, quedó atrapada en sus propias palabras, incapaces de articular respuesta.
El mundo de la ciencia es tan válido para mí como para cualquiera de ustedes, dijo, con un tono firme. Sus manos temblaban, pero cada palabra resonaba con una claridad sorprendente. No quiero vivir en la sombra de lo que ustedes creen que soy. Quiero explorar, descubrir, mejorar. Con cada palabra, la rabia contenida se transformaba en fuego, alimentando su determinación. Fue en ese instante cuando notó que la chinita que siempre se retorcía en su estómago empezaba a desvanecerse. Había un poder en su verdad. Esa sensación se afianzó dentro de ella, como una semilla que brotaba en la tierra árida. No obstante, la reacción de los Fernández no tardó en llegar. La matriarca, doña Eloísa, rompió el silencio. Valeria, no olvides tu posición. Eres una criada y deberías estar agradecida por lo que te hemos dado. Su voz era un susurro de desdén, cargado de desprecio. Pero Valeria no podía ceder. Recordó el diario de su abuela y aquella mujer que había luchado por hacer su legado visible, allí halló la fuerza que necesitaba. ¿Y qué tengo de malo en soñar con ser algo más?, replicó. La historia de mi abuela me muestra que no estoy condenada a un destino y que el miedo no puede ser mi aliado. Ustedes han decidido lo que soy, pero yo tengo el poder de crear mi futuro. En ese momento, Valeria comprendió que había un precio que debía pagar por su libertad. La lucha por su identidad no solo sería contra los Fernández, sino dentro de ella misma, un proceso de autovaloración y reafirmación que comenzaría a forjar su nuevo carácter. Esa noche, decidió que dejarse llevar por el temor no era una opción. Tomó un papel y comenzó a escribir un plan. Para lograr su sueño, necesitaría ser estratégica. La primera decisión fue conseguir apoyo fuera de la casa. Quizás el doctor Salazar podría ayudarla a conseguir una beca, o tal vez encontrar alguna forma de continuar sus estudios mientras trabajara. Cada idea que plasmaba en el papel aumentaba su confianza. Sin embargo, esa seguridad nueva chocaba con la realidad. La familia, con su opulencia y costumbres, seguía dominando su entorno, y Valeria necesitaba prepararse para la batalla. El miedo a la represalia hacía que ante ella se definieran una bifurcación y un dilema moral, seguir en su papel de criada y aceptar un destino ajeno o luchar por lo que le pertenecía. La decisión se encontraba pesando cada vez más en su mente, como una balanza en equilibrio inestable. Valeria se recostó en la cama, exhausta pero decidida. No podía dejar que le arrebataran lo que había empezado a desear. Con el corazón acelerado, hizo un pacto silencioso consigo misma: no me detendré. No más. El eco de sus palabras resonaba en su mente mientras se preparaba para encarar el nuevo día. Sin embargo, más allá de la confrontación con su familia, un sentimiento inquietante le alarmaba. ¿Qué pasaría si su decisión provocara la ira de los Fernández? Esa inquietante determinación de romper las cadenas también traía consigo la sombra de un futuro incierto, y Valeria no podía evitar preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir su libertad. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo? La respuesta se avecinaba, amenazante, esperando que llegara el momento de confrontación más grande de su vida. Valeria se despertó al amanecer con una sensación renovada en su interior. Nuestra protagonista comprendió que, aunque la noche no había traído respuestas definitivas, había plantado una semilla de esperanza en su alma. Abrió el cuaderno donde había comenzado a esbozar sus planes, y se detuvo un momento, observando las palabras que había escrito con tanto fervor. Cada línea representaba un paso, un intento de construir su futuro desde una base sólida. Mientras se preparaba para un nuevo día, recordó cómo la mirada de doña Eloísa la había atravesado como un rayo. Esa desaprobación, ese menosprecio, se transformaron de repente en combustible para su determinación. La nostalgia de un pasado silenciado se mezclaba con la clarividencia de un futuro posible. No podía olvidar su papel como criada, pero también sabía que, detrás de cada uniforme y cada tarea repetida, había un potencial subyacente que parecía haber estado dormido. Era el momento de despertar. Buscó en su memoria las enseñanzas de su abuela, las historias de resiliencia que había atesorado. Volvió a sumergirse en esos relatos escritos en el diario, cada página una lección de valentía.
Era hora de asumir la responsabilidad sobre su vida, de entender que su deseo de crecer en el mundo de la ciencia no era un capricho, sino una necesidad. Tras cada tarea, cada pequeño momento de interacción con el resto de la familia Fernández, comenzó a ver más allá de los rostros que la juzgaban. Observaba cómo se comportaban, cómo jugaban sus roles dentro de esa casa opulenta, y se dio cuenta de que, aunque le clasificaran como la criada, ella tenía en sus manos la habilidad de elegir cómo enfrentarse a esa etiqueta. Ya no quería ser solo una sombra. Quería ser la luz que deslumbrara por sus méritos. Esa determinación la llevó a hablar con otros empleados de la casa. Conoció a Samuel, el jardinero, cuya pasión por la botánica era contagiosa. Pasaron horas hablando sobre plantas, sus crecimientos y cuidados, y Valeria se sintió inspirada por esa conexión. No solo eran charlas, sino una oportunidad para aprender. Empezó a ayudar a Samuel, absorbiendo cada fragmento de información como si fueran actos de rebeldía contra su destino. Sin darse cuenta, Valeria despertaba antorchas de conocimiento y poder. Se volvió más eficiente en los cuidados del jardín, logrando que las flores florecieran de manera vibrante, resaltando la belleza que siempre había estado oculta bajo la opulencia del hogar. Samuel, sorprendido por su habilidad, le sugirió que explorara las técnicas de agricultura urbana. Esa chispa de conocimiento la llevó a buscar información que jamás había considerado, cursos online y libros de acceso gratuito. La posibilidad de un futuro académico comenzaba a tomar forma en su mente. Un día, mientras leía sobre la fotosíntesis, una idea le vendría a la cabeza. ¿Y si colaboraba con un proyecto local donde pudiera aplicar sus conocimientos de una manera práctica? Con esto, no solo ganaría experiencia, sino también la validación de que su aspiración era real, tangible, más allá de las paredes de los Fernández. Valeria se sentía como una mariposa que batía sus alas por primera vez, pero el eco del rechazo familiar siempre la acechaba. ¿Estaría su familia lista para aceptarla una vez que comenzara a volar? A medida que su confianza crecía, también lo hacía su miedo. La realización de su deseo la llevaba inexorablemente hacia una confrontación inevitable. Mientras se preparaba el siguiente paso, un mensaje inesperado del doctor Salazar llegaría a su mente. Parecía extraño, pero sabía que era el momento de aprovechar esa conexión. Sin embargo, aquí comenzaba su próximo dilema. Tenía que decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar al compartir sus nuevas ideas con la familia que tanto había menospreciado su ambición. La pregunta que resonaba fuerte en su cabeza ahora era, ¿conseguirá Valeria usar su recién adquirida valentía para enfrentar no solo a su familia, sino también a su propio miedo? ¿Construyendo el camino hacia el futuro que tanto anhela? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de definirse en una forma que jamás imaginó. Valeria se sentó en el rincón del jardín, un refugio personal que había cultivado con tanto esmero en los últimos meses. La luz del sol iluminaba las hojas verdes y frescas, reflejando su renovada determinación. En sus manos, sostenía una libreta con notas y dibujos de plantas, cada página un reflejo de su creciente conocimiento y pasión por la botánica. Esa libreta representaba no solo el deseo de aprender, sino también un anhelo latente de trascender su rol como criada. Con el mensaje del doctor Salazar aún resonando en su mente, la presión comenzó a intensificarse. Sabía que su valor se pondría a prueba una vez que diera el primer paso hacia la apertura. ¿Podría efectivamente compartir sus aspiraciones sin ser rechazada? La lucha interna que la consumía la llevó a preguntarse si su deseo de ser vista más allá de un título no la haría más vulnerable. Aquella vulnerabilidad representaba un riesgo, y cada vez le parecía más pesado. La perspectiva de emprender el proyecto local sobre agricultura urbana comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, una sombra de dudas la asaltó. Se preguntó si los otros empleados del hogar la seguirían apoyando, si se sentirían comprometidos con sus ideas, y lo más inquietante, si la familia Fernández aceptaría su ambición y su necesidad de crecer más allá de su función actual. A medida que los días transcurrían, Valeria notó cómo Samuel se había convertido en una especie de mentor. Él no solo la guiaba en el cuidado de las plantas, sino que también la animaba a sostener su autoconfianza. Un sábado, mientras se encontraban en el invernadero, Samuel le dijo, «La tierra es generosa con quienes se atreven a sembrar.
Tienes que atreverte a cultivar tus sueños con la misma dedicación. Esas palabras resonaron en su interior y despertaron un nuevo sentido de propósito. ¿Por qué no utilizar su conexión con Samuel y los conocimientos adquiridos para formar una colaboración más amplia? A través de su amistad, Valeria comenzó a concebir un plan que no solo incluiría el proyecto comunitario, sino que también podría llegar a ser un modelo replicable de autoapoyo, donde los individuos podrían aprender habilidades valiosas e impulsar su propia independencia. Sin embargo, antes de ejecutar esa idea, tenía que confrontar el temor que la mantenía anclada. Su primer paso sería hablar con Samuel sobre sus intenciones y, si él estaba dispuesto a sumarse, hacer una propuesta formal al doctor Salazar. ¿Cómo le explicaría a él que deseaba llevar su visión más lejos, a las calles? Esa tarde, su corazón latía con fuerza mientras se dirigía al invernadero, donde Samuel la esperaba. La conversación resultó ser tanto un desafío como una liberación. Al describir su idea, Valeria se sorprendió por la claridad y convicción que brotaron de ella. Sus palabras fluyeron con la misma vitalidad que un río que arrastra todo a su paso. Samuel la escuchó, atento y asombrado. Esto podría ser el inicio de algo grande, comentó, sus ojos brillando de emoción. Imagina crear un espacio donde otros puedan aprender y crecer, como has hecho tú. Valeria sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, pero a la vez, la pregunta inevitable emergía, ¿realmente estaba lista para dar ese salto, para ser un agente de cambio en su comunidad, y al mismo tiempo, enfrentar las críticas que eso podría traer de su propia familia? Mientras su mente luchaba con posibilidades y consecuencias, su mirada se desvió hacia el horizonte. El crepúsculo iluminaba el cielo, llenándolo de tonalidades vibrantes. En ese instante, comprendió que el momento para actuar estaba más cerca de lo que creía, pero el verdadero desafío no radicaba únicamente en su propuesta. Esa sería una prueba de fuego de su voluntad y de su capacidad para navegar por el laberinto de la aceptación social. Valeria tardaría en tomar una decisión, pero sabía que cada instante de indecisión la empujaba más hacia el abismo de la duda. Buscaría, entonces, no solo la aprobación externa, sino también la intrínseca, la que le permitiera finalmente abrazar su identidad. La incertidumbre la acompañaba, pero también la renovada convicción de que su vida podía cambiar de forma drástica. A medida que se preparaba para dar el siguiente paso, su mente vibraba con una pregunta inquietante: ¿estaba lista para enfrentarse no solo a su antiguo yo, sino a la percepción que su familia había cultivado a su alrededor? Esa pregunta la llevaría a un choque con la realidad que nunca había anticipado, donde tendría que decidir de qué lado de la historia quería estar. Valeria abrió la libreta de notas en su regazo mientras se sentaba en el invernadero. Horas de trabajo y reflexiones se entrelazaban en aquellas páginas. A pesar de la calidez del sol que colaba a través del cristal, sentía un escalofrío de incertidumbre. La brisa suave soplaba entre las plantas, como si el entorno la instara a liberar su voz. Había decidido que no podía esperar más, era hora de actuar, de afrontar el desafío que había estado evadiendo. Samuel se acercó lentamente, interrumpiendo su burbujeante río de pensamientos. Lo notó diferente, más avesado, como si hubiera absorbido su energía. Hoy es el día, le dijo, con una mirada que trastoca el nerviosismo de Valeria. Su propio miedo lo reconoció y lo devolvió, recordándole que las palabras pueden ser tanto liberadoras como peligrosas. Quiero hablarte sobre mis planes, comenzó Valeria, con la voz temblorosa. Cada palabra era una piedra que arrojaba a un estanque de grandes profundidades. He pensado en crear un espacio donde otros puedan aprender sobre plantas, cómo cultivarlas, y quizás, crecer juntos. Samuel frunció el ceño, como si sopesara la seriedad de sus palabras. Interesante. ¿Cómo planeas hacerlo? ¿Tienes un plan estratégico? Valeria sintió que el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. No sé, quizás un grupo de estudio o talleres. Sería un lugar seguro para que la gente como yo tome iniciativa. Los pensamientos colisionaban en su mente. ¿Era esto lo que realmente quería y necesitaba? Entonces, ¿cómo te imaginas tú en esto? ¿Catalizadora de un cambio? ¿Cómo te abrirás a la comunidad, a su crítica?
Sus preguntas le cortaron la respiración, cada una un dardo que perforaba su coraje. Aceptando el rechazo si surge. Tomando el riesgo con la certeza de que vale la pena. La respuesta brotó de su interior, girando una llave que no sabía que existía. El desafío de enfrentarse a la comunidad, a su propia familia, le aterraba. Aún así, la imagen de lo que podría lograr comenzó a vislumbrarse como una luz tenaz. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, las sombras del invernadero se alargaban. Con su voz firmemente colocada, Valeria planteó, tal vez necesitamos un lugar donde la gente pueda contribuir, no solo asistir. Necesitamos cultivadores, soñadores. Algo más que un grupo de botánica, un recurso para ellos. En sus ojos, un resquicio de convicción resplandecía. Samuel asintió lentamente, como si ese giro en la conversación le abriera una nueva planta en su jardinera de ideas. Eso es valioso. Y más arduo. Necesitarías apoyo para hacerlo viable. ¿Estás lista para construir ese apoyo y actuar? Valeria sintió como el peso de la decisión se acumulaba, nuevamente arrastrándola hacia el abismo de la duda. Compartir su visión con el doctor Salazar y los demás requeriría todo su valor. Tenía que transformar a los escépticos en sus aliados o, al menos, ganar su entendimiento. Los ecos de su familia comienzan a surgir en su mente. Las voces que había silenciado por tanto tiempo dejaban escuchar su juicio. ¿Estaría dispuesta a dejar de ser una mera espectadora de su vida para convertirse en líder de su propia narrativa? Finalmente, tomó una decisión. Era el momento de abordar no solo su ambición, sino también la percepción que su familia había cultivado a su alrededor. Lo haré, se dijo a sí misma. Hablaré con el doctor Salazar y con Samuel para planificarlo. Estoy lista para dar el primer paso, aunque me aterre. Así, el crepúsculo se adueñó del jardín, reflejando su estado interno. Con una mezcla de emoción y miedo, dio los primeros pasos hacia el inexplorado camino que se había trazado. Sin embargo, la piqueta de la duda seguía atormentándola. ¿Podría realmente estar lista para enfrentar a su familia y ser el cambio que había deseado? El tiempo ya no jugaba a su favor, y la respuesta a esa pregunta podría ser el eco de su nuevo destino. En sus venas corría una mezcla de adrenalina y ansiedad, cada latido una afirmación de que, independientemente del resultado, había comenzado su viaje hacia el cambio. En su mente quedó una pregunta crucial: ¿sería capaz de cumplir su promesa de ser el cambio que tanto anhelaba? Valeria sintió cómo la tensión en su estómago crecía mientras se acercaba al edificio donde trabajaba el doctor Salazar. La imagen de lo que quería lograr era aún difusa, como un amanecer que se resiste a iluminar el horizonte. Cada paso la acercaba a una nueva versión de sí misma, pero también traía consigo un torrente de dudas. ¿Estaba realmente capacitada para lograr su sueño? Al traspasar la puerta, fue recibida por el característico aroma de la tierra húmeda y las hojas recién cortadas que colmaban el laboratorio. Sentía el palpitar de las plantas en cada esquina, pero su propio pulso parecía errático. El susurro de su voz todavía vibraba en su mente. ¿Estaba lista para compartir su idea? El doctor Salazar la miró con una mezcla de curiosidad y amabilidad. Valeria, qué gusto verte. ¿Qué te trae por aquí? Su voz era un bálsamo, pero el eco de la incertidumbre le susurraba al oído. Valeria se acomodó la libreta entre las manos, buscando valentía en su contenido. He estado pensando sobre un espacio donde podamos aprender a cultivar juntos, no solo plantas, sino conocimiento y comunidad. Las palabras salían un poco entrecortadas, pero notó la atención del doctor Salazar intensificarse. ¿Un centro de aprendizaje?, preguntó, entrecerrando los ojos. Eso podría ser interesante, pero deberías considerar cómo atraer a las personas. ¿Qué ofrecerías que otros no hagan ya? La pregunta la golpeó con fuerza. Quiero crear un lugar donde las personas se sientan seguras al experimentar, donde cada error sea una lección y no un fracaso. Notó una chispa de consideración en la mirada del doctor Salazar. Sentía que hablaba con más convicción esta vez. Eso es una buena idea, y también es un desafío. Necesitarás diseñar una estructura. Un plan sólido. Pero me parece que tienes un deseo genuino de ayudar a otros, respondió, sonriendo.
Su afirmación pulsó en Valeria como un empujón hacia adelante, cada palabra un ladrillo en el muro que empezaba a construir. Me gustaría trabajar contigo en esto. Pero primero, necesito saber si tú también te unirías. Tu apoyo es clave. La expresión del doctor Salazar cambió, y por un momento, Valeria sintió como el agua a su alrededor comenzaba a agitarse. Mis recursos ya están sobrecargados. Apreciaría que fueras más específica en cómo planeas lograr esto. ¿Vas a conseguir financiamiento, permiso de la comunidad? ¿Cómo vas a convertir tu pasión en realidad? Su mente revoloteó entre las respuestas. Puedo dedicar tiempo a investigar, a hacer esquemas y presentaciones. Necesito alcanzarte, hablar con la gente. Quizás buscar aliados. El desafío se convirtió en una llama encendida, cada palabra que empleaba le aportaba un nuevo sentido de propósito. Mientras se despedía del doctor Salazar, su corazón latía desbocado, no solo por el miedo a un posible fracaso, sino por la idea de que sus acciones comenzaron a depender solo de ella. El panorama se tornaba más claro, pero las sombras de la duda aún la acechaban, recordándole el juicio de su familia. El camino hacia el cambio que anhelaba estaba empedrado con riesgos, pero Valeria había comenzado a vislumbrar lo que realmente podría ofrecer. El impulso de acción que había estado guardando se transformaba poco a poco en determinación. De regreso al invernadero, un nuevo día empezaba a despuntar. Se sentó de nuevo, permitiéndose un instante de reflexión. ¿Sería suficiente? Cada intento conllevaba la posibilidad del fracaso, pero la necesidad de ser el cambio que deseaba brillaba intensamente frente a ella. Su mente formulaba preguntas que no podía ignorar, estaba lista para enfrentarse a su familia. ¿Podría su elección de vida resonar en ellos, transformar sus percepciones sobre ella? En el fondo, había una creciente convicción. Todo lo que había cultivado en su interior finalmente comenzaba a florecer. Pero saber cómo y cuándo compartirlo era otro vínculo frenético que aún no había desentrañado. Mientras contemplaba el jardín floreciente, comprendió que este viaje no sería solo sobre plantas, sino también sobre su propia maduración y crecimiento. Sin embargo, una voz resonó en su mente: ¿qué pasaría si fracasaba y los viejos juicios se reafirmaban? El peso de sus decisiones seguía acumulándose, y la revelación de su valor podría ser una espada de doble filo. Al final, la pregunta más grande permanecía: ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar por ser la voz del cambio que deseaba? Las horas pasan, y la hora de la verdad se acerca como una sombra, preparándose para detonar una confrontación que Valeria no esperaba. Valeria tomó una profunda respiración, el aire fresco del invernadero llenando sus pulmones, y sintió como una oleada de determinación la invasaba. Estaba lista para indagar en su propia valentía, un recurso que había estado escondido en lo más profundo de su ser. De pronto, el bullicio de su mente se calmó, permitiéndole reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones y anhelos. Con su libreta abierta frente a ella, marcó con un bolígrafo las ideas que habían comenzado a brotar. Gestión de recursos, presupuesto básico, alianzas estratégicas. Era hora de dejar de lado el miedo y actuar con claridad. En lugar de simplemente buscar ayuda externa, decidió que debía generar un plan viable que pudiera presentar al doctor Salazar en su próxima reunión. No solo quería que él se uniera a su causa, sino que deseaba demostrarle que era capaz de liderar este proyecto. Mientras escribía, se dio cuenta de que se estaba alejando de la versión insegura de sí misma que había sido hasta ese momento. La Valeria que surgía de esa incertidumbre era una investigadora decidida, lista para enfrentarse no solo a su familia, sino también a sus propios temores. La imagen de su madre la acechaba, siempre ansiosa por saber qué sería de su vida, siempre esperando que eligiera un camino convencional. Pero el deseo de ser auténtica comenzaba a superar las expectativas ajenas. Decidió que era fundamental contar su historia. No solo quería una comunidad, sino compartir su viaje, su proceso de descubrimiento personal, para que otros pudieran sentirse inspirados a explorar sus propias vocaciones. Esta visión la llevó a pensar en cómo podía documentar su progreso, tal vez creando un blog o un canal de redes sociales donde compartir sus experiencias y aprendizajes. Al día siguiente, se despertó con una urgencia palpable.
En lugar de permitir que las dudas siguieran afectando su impulso, se propuso buscar información acerca de los espacios de aprendizaje que habían impactado en otras comunidades. La mañana se convirtió en su lienzo. Se sentó frente a la computadora sin dejarse abrumar por la inmensidad de la búsqueda. Cada clic, cada nuevo enlace, se sentía como un paso firme hacia lo desconocido. Valeria empezó a delinear un esquema de lo que podría ser su propuesta. La idea de compartir un espacio donde el error era aceptado como parte del proceso se transformó en una premisa fuerte. Mientras recopilaba datos, la visión de sus talleres comenzó a tomar forma. Talleres sobre técnicas de cultivo, sesiones de reflexión sobre el fracaso y el crecimiento. Se imaginó a personas involucrándose, compartiendo experiencias, rompiendo el miedo. Sin embargo, justo cuando la emoción la embargaba, un pensamiento oscuro cruzó su mente, la posibilidad del fracaso. Se detuvo, admite su miedo con honestidad. ¿Qué pasaría si todo esto no funcionaba? ¿Y si lo que acababa de construir en su mente se desmoronara ante los ojos de aquellos que la habían juzgado? Fue un golpe directo a su corazón. Aún así, algo dentro de ella se resistía a rendirse. Era la primera vez que se enfrentaba a sus propios demonios con la intención de superar sus límites. Había un atisbo de valentía, como una semilla que brotaba lentamente a través de la tierra dura. Mientras meditaba sobre esto, recibió un mensaje inesperado. Era del doctor Salazar: he estado pensando en tu idea. Me gustaría hablar de cómo podrías presentar tu propuesta. ¿Estás lista para asumir este reto? La mezcla de miedo y emoción volvió a hacer presencia. Valeria sabía que esta era la oportunidad que había estado aguardando. Pero como todo desafío, también traía consigo la posibilidad de enfrentar a sus críticos más cercanos. Definitivamente tendría que preparar su mente y su corazón, era el momento de dar un paso crucial hacia su destino. Pero la incertidumbre persistía: ¿cómo podrían sus familiares aceptar este nuevo camino que había elegido? La decisión de dar la cara se tornaba inevitable. Cada paso hacia adelante abría nuevas puertas, pero igualmente despertaba el eco de voces que la cuestionaban. La confrontación con su familia estaba cada vez más cerca, y la pregunta que la atormentaba ahora no solo giraba en torno a su proyecto, sino también a su identidad misma. ¿Podría permanecer firme ante las expectativas ajenas? ¿Cómo se defendería ante la crítica? Valeria sintió que el horizonte comenzaba a delinearse, pero la niebla de la duda se espesaba. Con cada día que pasaba, la urgencia de ser valiente crecía. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su interior: ¿sería suficiente su valentía para cambiar no solo su destino, sino también la percepción de quienes más amaba? El aire en el invernadero se volvía denso a medida que la incertidumbre se instauraba en la mente de Valeria. Aquel mensaje del doctor Salazar había resonado como un tambor en su interior. Había una fricción entre la expectativa y la presión que experimentaba, y todo esto giraba en torno a una sencilla pero apabullante pregunta: ¿cuál sería el siguiente paso? Mientras se preparaba para su reunión con el doctor Salazar, Valeria decidió que, si iba a desafiarse a sí misma, necesitaba hacerlo con confianza. No era solo una cuestión profesional, era un acto de reivindicación personal. Se puso frente al espejo y observó su reflejo. Aquel era un rostro que había cargado con las inseguridades de otros, pero que ahora comenzaba a definirse por su propia narrativa. Antes de salir, se sentó con su libreta, revisando sus notas. Las palabras escritas eran un mapa, y ella era la exploradora dispuesta a atravesar tierras desconocidas. La idea de la presentación fue el centro de sus pensamientos: estructurar su propuesta como si fuera un proyecto innovador, no solo un sueño anhelante. Quería que el doctor Salazar entendiera el potencial detrás de su visión. Se prometió a sí misma que no se detendría ante el miedo a la crítica. El camino hacia el encuentro se sintió más largo de lo que realmente era. Cada paso estaba cargado de preocupaciones, no solo sobre cómo actuaría frente al doctor Salazar, sino también sobre la cascada de emociones y juicios que podría desatar en su familia. La historia de su vida se delineaba en cada esquina, el trayecto la confrontaba con las decisiones pasadas, los sueños aplastados y las expectativas familiares. Al llegar a la oficina del doctor Salazar, su corazón latía con fuerza.
En un último esfuerzo por calmarse, respiró hondo y se recordó a sí misma por qué estaba allí. Se enfrentaría al arrepentimiento si dejaba pasar esta oportunidad. Empujó la puerta y entró. El doctor Salazar la recibió con una sonrisa alentadora, pero su mirada profunda y analítica también le inspiró una pizca de temor. A medida que Valeria comenzaba a exponer su propuesta, encontró su voz. La pasión por su idea se tradujo en palabras fluidas, cada una impregnada de su lucha interna y de su deseo de transformar el fracaso en aprendizaje. El doctor Salazar le mostró su respeto asintiendo y tomando notas. Sin embargo, aún había espacio para las preguntas difíciles. Valeria, comprendo la importancia de este proyecto para ti, pero ¿qué pasa si las cosas no salen como esperas? Le preguntó. Ella sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La realidad del fracaso era un monstruo que había temido siempre, pero ahora sabía que su respuesta sería crucial. Con una voz firme, Valeria contestó, si no funciona, aprenderé. Preferiría arriesgarme y fracasar que quedarme con la duda de no haberlo intentado. La mirada del doctor Salazar se intensificó. En ese momento, la autoconfianza que había cultivado comenzó a florecer verdaderamente. Era como si hubiera activado una parte de sí misma que siempre había estado oculta. Esa decisión de abrazar sus miedos la colocaba en un nuevo umbral. Quizás este momento no representaba solo una presentación, sino una redefinición de su historia. Al final de la reunión, el doctor Salazar le hizo una propuesta inesperada. Quiero que utilices esta propuesta como un laboratorio de aprendizaje. ¿Qué tal si trabajas conmigo más de cerca en los próximos meses, para llevar a la práctica no solo el proyecto, sino tu capacidad de liderar? Valeria sintió una oleada de emociones. Por un lado, la euforia de reconocimiento, por otro, el resurgir de avejentadas inseguridades. ¿Sería capaz de convertirse en la líder que él imaginaba? Al salir, un nuevo sentido de propósito iluminó su camino. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta inquietante apareció de nuevo: ¿podría su familia aceptar esta evolución, o serían ellos también un obstáculo en su búsqueda de identidad? Con el peso del futuro sobre sus hombros, Valeria sabía que el próximo paso no sería fácil, pero lo afrontaría. La urgencia por la aceptación se mezclaba con el deseo de desafiarse a sí misma. Se detuvo un instante, sintiendo cómo la realidad comenzaba a cambiar a su alrededor. Sin embargo, la sombra de la confrontación familiar aguardaba, lista para presentarse de forma inminente. ¿Estaría lista para enfrentar esa batalla también? Valeria caminó por la calle, cada paso resonando con la mezcla de dudas y determinación que bullían dentro de ella. La propuesta del doctor Salazar aún retumbaba en su mente, una oportunidad que resonaba en su yo más profundo pero que también la asustaba. ¿Qué significaba realmente funcionar como líder? Era un concepto que, hasta ese momento, le parecía reservado para otros, aquellos que parecían tener todo bajo control. Su camino hacia la aceptación de este nuevo rol era igual de vertiginoso que desafiante. Las palabras del doctor Salazar sobre el laboratorio de aprendizaje la persiguieron. La idea de tener que liderar un proyecto la llevó a cuestionarse si realmente estaba preparada. Por un lado, quería demostrar que había crecido, pero la otra parte de ella temía que cualquier error pudiera confirmar las dudas que siempre había tenido sobre sí misma. Durante días, Valeria reflexionó sobre su situación. Se sentó en su habitación, rodeada de notas, libros, incluso recortes de noticias que la motivaban. Soy más de lo que creo, había anotado en un margen. Se preguntó cómo podría aplicar esa frase a su vida. Cualquier mujer que la conociera la describiría como alguien apasionada y trabajadora. Pero estaba por descubrir que el verdadero reto no era su trabajo, sino el romper con la imagen que su familia había cultivado de ella. La barrera era tangible. Su familia, que había renunciado a sus propios sueños por la estabilidad y el deber, veían a Valeria con una mezcla de cariño y resistencia. Valeria, no olvides de dónde vienes, le habían dicho en múltiples ocasiones, cada advertencia aumentando su ansiedad. La presión de ser un reflejo de sus sacrificios la oprimía, y al mismo tiempo, la cuestionaba: ¿tenía el derecho de buscar su propio camino? Una noche,
mientras escribía en su libreta, una memoria golpeó su mente. Habían pasado años desde que ayudó a su padre en su taller de reparación. Recuerdos borrosos de risas compartidas y aprendizajes difíciles la inundaron. Esa experiencia la había capacitado de maneras que nunca había reconocido. Valeria recordó cómo organizaba a los clientes, priorizaba las piezas a reparar y, aunque no lo supiera entonces, lideraba a su padre sin darse cuenta. La valentía que había florecido en esos momentos fue la misma que necesitaba para enfrentar su próxima batalla. Decidió que tenía que hablar con su familia. No podía permitir que sus miedos asfixiaran su ambición. El día llegó, y se sintió como si estuviera a punto de escalar una montaña sin escalera. Reunió a su familia, y el aire en la habitación estaba cargado de anticipación. La mesa, decorada con la comida típica que su madre había preparado, parecía un campo de batalla. «Quiero hablarle sobre mi futuro», comenzó, con voz firme. Su corazón resonaba en sus oídos, pero empujó sus temores hacia un lado. «He recibido una oportunidad increíble en el trabajo y quiero que sepan que estoy lista para asumir este reto». Sus palabras golpearon el aire tenso. Los rostros de su familia se tornaron serios. Observó cómo los músculos de su madre se contraían, y los ojos de su padre se llenaban de dudas. Sabía que habían imaginado una vida diferente para ella. La lucha por su lugar y su autenticidad había comenzado, y Valeria comprendió que no podía permitirse dar un paso atrás. La conversación continuó y las palabras fluyeron, desde la resistencia hasta la aceptación. Fue una batalla emocional, un tira y afloja entre sus viejas creencias y su nuevo yo que brotaba con fuerza. Cada argumento que su familia presentaba activaba la chispa que había comenzado a arder en su interior. Quería salir victoriosa. Mientras se desmoronaban antiguos miedos, sintió una nueva determinación formándose. Pero era evidente que esto no era el final. Sabía que había muchas más conversaciones por delante y que no podía ceder ante la nostalgia de la estabilidad que una vez le dio confort. Con el valor rebosante, Valeria se reafirmó en su deseo de cambiar no solo su destino, sino el legado familiar que había cargado por tanto tiempo. Estaba lista para desafiar las expectativas. Sin embargo, al regresar a la tranquilidad de su hogar, una nueva inquietud asomó. ¿Sería suficiente su apertura para sanar las viejas heridas? Las sombras del pasado aún acechaban y Valeria sabía que el verdadero desafío estaba aún por venir. Valeria se despertó al amanecer, sintiendo la conexión con su nuevo propósito. Había tomado decisiones, había hablado con su familia y había enfrentado sus miedos. Con cada paso que dio para crear su comunidad de aprendizaje, su confianza creció. Ahora, las voces de la duda eran ecos lejanos. Su visión para cultivar un espacio educativo donde otros pudieran soñar, experimentar y aprender fue tomando forma. El proyecto se transformó en una realidad tangible. Con el apoyo inesperado del Dr. Salazar, Valeria fue capaz de organizar talleres de botánica, donde no solo compartía conocimientos, sino también contaba la historia de su propia lucha y triunfo. Las palabras se tornaron en acciones, y las acciones en logros. A medida que la gente llegaba, ella sentía la validación que había estado buscando toda su vida. Cada nuevo aprendiz era un eslabón en la cadena de su creciente comunidad. Los primeros días fueron una prueba. Las manos temblorosas al presentar su idea se habían reemplazado con una fluidez despampanante. La primera sesión de su taller reunió a un grupo variado, jóvenes, adultos, y personas que, como ella, buscaban un espacio donde crecer sin limitaciones. Valeria compartió su propia historia de resiliencia, cómo había vencido la percepción de ser solo una criada y cómo cada uno podía hacer lo mismo si encontraban su voz. Se dio cuenta de que no solo educaba a otros, sino que se educaba a sí misma en el proceso. El reconocimiento que había recibido de la comunidad empezó a florecer en su mente. Aquellos a quienes había temido recibir ahora la miraban con respeto, y el peso de las expectativas familiares se desvanecía suavemente. La presión que antes la oprimía se convertía en una motivación, el lazo invisible de su deseo de pertenencia se transformaba en un impulso para pertenecer a un futuro donde podía ser auténtica. Al mismo tiempo, el diálogo con su familia continuaba. Había momentos de tensión, pero cada conversación se volvía más constructiva.
Valeria encontró la manera de mostrarles cómo estaba no solo reafirmando su identidad, sino contribuyendo a su legado familiar de maneras que jamás imaginaron. Una noche, mientras compartían un trozo de pastel de cumpleaños en casa, su padre le dijo en voz baja: «Estamos orgullosos de ti, Valeria». Eran palabras sencillas, pero resonaron en su corazón como un canto de victoria. La vida de Valeria se centraba ahora en el jardín, donde las plantas no solo crecen, sino que son espejo de su propio crecimiento. Aquella primera insegura sí misma había sido reemplazada por una mujer decidida a cultivar no solo la tierra, sino también los sueños de quienes la rodeaban. Había aprendido que su voz no solo importaba, sino que se había convertido en su herramienta más poderosa. El impacto de su trabajo pronto se extendió más allá de las paredes de su comunidad. Los talleres habían generado interés entre jóvenes aspirantes a científicos que, como ella, tenían sueños aplazados. El proyecto se transformó en un homenaje a su abuela, cuya valentía había encendido la chispa de su propio despertar. La historia de Valeria no era únicamente suya, era un legado compartido con todas las voces que se sintieron validadas y empoderadas. Finalmente, el día llegó cuando aceptó una invitación para presentar su proyecto en una conferencia sobre educación y sostenibilidad. El auditorio estaba lleno de académicos y estudiantes. Allí, frente a un mar de rostros, encontró su voz nuevamente. Esta vez, sin titubeos, compartió no solo su labor, sino su transformación. Habló de la importancia de soñar en grande y nunca dejar que un título o una expectativa defina el valor de una persona. Cuando terminó, la ovación no fue solo un reconocimiento a su trabajo, sino un tributo a su lucha por la autenticidad. Lo que antes era una sombra en su vida se convirtió en luz, y ese día, Valeria no solo conquistó un escenario. Logró demostrar, tanto a sí misma como a otros, que los sueños pueden ser la semilla que siempre ha permanecido en cada corazón, esperando ser cultivada. Ahora, Valeria vive con la plena conciencia de su viaje y del poder de su voz. Ya no teme los juicios ni las etiquetas. Con cada taller, con cada encuentro, se ha consolidado una certeza: su valor trasciende lo que alguna vez le dijeron que era. Ha logrado no solo su propio crecimiento, sino que también ha sembrado el germen de cambio en muchos otros. Hoy, la casa de los Fernández ya no la limita. Su historia es un testimonio permanente de que la verdadera grandeza reside en atreverse a ser. Se siente empoderada con una nueva confianza, una que proviene no solo de quien es, sino de la comunidad que ha creado. Ella es la arquitecta de un nuevo camino, y su viaje ha sido solo el comienzo de un legado de valentía, donde el conocimiento y la pasión florecen. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Los verdaderos fanáticos de historias de valientes saben cómo apoyar el canal con sus comentarios sobre sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Es momento de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración.